Ok. Vamos a hacer una oración para empezar, ¿ok? Ya nos saludamos. Bueno, Padre, soberano del universo, soberano maestro, te invocamos en esta noche para que vengas a nuestra reunión y nos enseñes de tu palabra. Toma el control de nuestra mente, nuestro cansancio, nuestro sueño. Te pedimos que esta noche te manifiestes en tu misericordia y tu amor. Danos la clase que nosotras hoy, Padre, necesitamos escuchar y aprender de ti. Te alabamos, tú eres digno de todo honor y gloria. Levántate, Hashem, y que sean esparcidos tus enemigos. Guía nuestros pasos, llénanos de tu gloria. Amén y amén. Amén. Ok. Entonces, hoy vamos a hablar de la parashá Baigash. La parashá, y empieza en Génesis 44. Génesis 44. 18. Sí, nosotros terminamos ahí donde estábamos haciendo una comparación diciendo de que Joseph es como una sombra de lo que Yeshua iba a hacer. Y habíamos leído ese versículo donde decía que Judá se le acercó a Joseph y le dijo, te ruego, Adón mío, que pueda hablar tu siervo unas cuantas palabras en presencia de mi Adón. No se encienda tu ira, pues reconocemos que tú eres como el mismo faraón. Y nosotros decíamos que ahí él estaba reconociendo la autoridad que él tenía dada por el faraón y que lo comparábamos con lo que le pasaba a Yeshua, que Yeshua tenía la autoridad que el Padre le dio a él. Y decíamos que Josué es como una sombra de lo que Yeshua iba a representar. Vimos que José viene a salvar al pueblo de Israel. Joseph viene a salvar al pueblo de Israel, como Yeshua viene a salvar a la humanidad entera. Entonces es como una sombra de lo que Yeshua iba a hacer. Vamos a ver aquí como en el versículo, vamos a leer un poquito del versículo donde Judá empieza a pedirle, a suplicarle a José por ellos y por su familia. Vamos a ver cómo el Eterno, la manera en cómo José responde a la súplica de Judá o de Judá, es la misma manera, es como una manera en que nosotros vamos a ver, es la misma manera en que el Eterno nos responde a nosotros, porque mire aquí que José o Joseph le pide en su plegaria, le pide a pesar de que él reconoce la culpabilidad. Entonces es como un ejemplo de lo que a nosotros nos pasa a pesar de nuestra condición de culpables, como el Eterno responde también a nosotros. Es un ejemplo de cómo José va a responder a la súplica de Joseph, de Judá. Dice, vamos a leer en el versículo 45, dice, cuando Joseph oyó las palabras que le fue imposible contenerse ante todo lo que estaban con él. Entonces, ¿por qué él sintió mucho dolor al ver todo lo que su hermano le estaba diciendo? Y por eso él se puso a llorar. Entonces, vamos a ver por qué fue lo que Judá le dice.
le dice, Adón mío, tú preguntas a tus siervos, ¿tienen padre o algún hermano? Y nosotros respondimos a mi Adón, tenemos un padre ya anciano y otro hermano menor, hijo de nuestro padre, nacido durante su vejez, y su hermano ha muerto. El hijo menor es el único que le queda de su madre, y nuestro padre lo ama mucho. Asimismo tú dijiste a tus siervos, tráiganlo para que lo vea. Y nosotros respondimos a mi Adón, el muchacho no puede dejar a su padre porque éste moriría de dolor. Sin embargo, mi Adón claramente nos previno diciendo, si no traen a su hermano menor, no verán mi rostro otra vez. Y cuando regresamos a nuestro padre, tu siervo, le hicimos saber las palabras de mi Adón. Y nuestro padre nos dijo, regresen, compren un poco de trigo. Nosotros dijimos, no podemos hacer eso si nuestro hermano menor no va con nosotros, porque el Adón de aquel territorio nos advirtió terminantemente que no lo volveríamos a ver sin nuestro hermano menor. Y nuestro padre nos dijo, mi esposa me ha dado a luz 2 hijos. Uno de ellos salió de mi presencia y dije, seguro que alguien le quitó la vida, pues desde entonces no lo he vuelto a ver. O sea que Jacob pensaba, obviamente, de que su hijo ya estaba muerto, porque recuerda que a él le entregaron el manto que él usaba de colores, se lo entregaron todo sangrentado. Entonces, él pensó que estaba muerto. Dice, y para colmar mis males, ahora quieren ustedes llevarse a este. O sea, me quieren quitar al hermano menor, que es el único hijo que tengo ya de mi esposa, a la que él tanto amaba. Entonces, si alguna desgracia le aconteciera, harán que mis canas desciendan con ese dolor al Seol. Es decir, harán que me muera. Por lo tanto, si volviéramos a nuestro padre sin el muchacho y tomando en cuenta que la vida de nuestro hermano menor le es tan estimada como su propia vida, probablemente le causaría la muerte y haríamos descender las canas de nuestro padre, tu siervo, con esa gran pena al Seol. Además, tu siervo quedó de responder ante nuestro padre por la vida del muchacho diciendo, si no lo traigo vivo, yo seré el único culpable durante toda la vida. Es decir, él se echó la culpa. Judá dijo, yo me hago responsable. Entonces, si a él le pasa algo, a mí, yo me hago responsable. Ahora, por tanto, permite a tu siervo quedarse en servidumbre en lugar del muchacho y concédeme a Adón al muchacho volverse con sus hermanos. Porque, ¿cómo podré yo subir a mi padre sin estar el muchacho conmigo? No, no sea que yo vea el mal que ha de sobrevenir sobre mi padre. Es decir, ya ellos habían hecho sobrevenir un mal sobre su papá y ahora otro mal. Entonces, todo eso lo está haciendo. Por eso él intercede. Pero cuando Joseph oyó estas palabras, le fue imposible contenerse ante todos los que estaban con él. Y dijo, hagan que todos salgan de mi presencia y no quede nadie con Joseph. Y no quedó nadie con Joseph cuando él se dio a conocer a sus hermanos. Ustedes se imaginan lo que pasó, dice, y lloró tan fuerte. Es decir, primero, de ver a sus hermanos hasta cierto punto, un poco los vio arrepentidos. De tener la posibilidad de saber que su papá estaba vivo. De tener la posibilidad, y piensen, ¿recuerdan el sueño que él tuvo? Entonces, el sueño se estaba cumpliendo. El sueño se está cumpliendo, que todos ellos se iban a doblar ante él. Entonces, todas esas cosas obviamente hacen que él llore. Primero, pues, está encontrando a su familia, su papá está vivo, que es una de las cosas que a quien más él amaba. Y va a tener la posibilidad de pronto de ayudarlos, porque en este momento apenas habrán pasado 2 años de la hambruna, apenas han pasado poquitos años y según el sueño y la interpretación que Joseph le dio al sueño, ellos iban a tener 7 años de escasez y apenas estaban empezando los años de escasez. Entonces Joseph dijo a sus hermanos,
yo soy Joseph, su hermano. ¿Vive todavía mi padre? Pero sus hermanos no se atrevían a responder porque tenían miedo de él, obviamente. Piensen en eso, todo lo que le hicieron. Ajá. Todo lo que le hicieron y primero pues sorprendidos de ver, bueno, primero no lo reconocían porque pues él no lucía como el muchachito que se fue y me imagino que estaba vestido a la manera de los egipcios. De los egipcios. Y entonces obviamente les dio miedo porque ellos, pues él sabe lo que ellos le hicieron. Le dijo, wow, este está en autoridad. Entonces el temor de ellos fue mucho. Y dijo Joseph a sus hermanos, acérquense a mí. Y ellos se le acercaron y les dijo, yo soy Joseph, a quienes ustedes vendieron a los de Misraíl. Imagínense. Wow. Después, imagínate, enfrentarse a ellos y decirle, yo soy el que ustedes vendieron. Ahora pues, no sientan pena por ello, ni se sientan mortificados por haberme vendido. Mire lo importante esta partecita. Pues Elohim me envió delante de ustedes para preservar su vida. Sus vidas. En ese momento Joseph entendió, básicamente les está diciendo, miren, ustedes me hicieron mal. Aislarlo. ¿Sí o no? Ustedes me hicieron mal, ustedes me separaron, pero yo tuve un sueño que yo iba a estar en autoridad sobre ustedes y eso está pasando ahora. Yo según eso, de todo lo que me pasó, aquí Joseph está reconociendo todo lo que me pasó. Recuerda que hablamos de la providencia divina. Entonces, Joseph está reconociendo la providencia divina sobre él. Todo lo que me pasó a mí no fue casualidad. Ustedes me vendieron a mí, pero todo eso tenía un propósito en las manos del Eterno. Porque ahorita yo estoy aquí para salvarles la vida. Amen. Todo lo que me pasó, básicamente estar a punto de morirse, fue esclavo, todo lo que le pasó para llegar a donde llegó. Dice, ahora pues, no sientan pena por ello. Mire, yo recuerdo que eso me hizo acordar cuando mi esposo y yo, pues que Martín y yo nos íbamos a separar y no sé qué, cuando empezamos a tratar, bueno, que estábamos reconciliándonos y todo, él fue a un retiro y teníamos que escribirles unas cartas a ellos que la leyeran el último día del retiro. Y yo recuerdo que yo en la carta le escribí algo así, yo le dije que todo lo que me había pasado, pues que fueron sufrimientos y cosas, pero que ahora yo entendía y que le daba las gracias, porque gracias a todo ese proceso difícil era que nos había llevado a conocer al Eterno. ¿Ves? Todo el Eterno lo usa para bien. Todo. O sea, en el momento en que uno se acerca a Él, todo, en el momento en que uno ha tenido la oportunidad de reconocer, todo lo que le ha pasado a uno, todo, Él lo va a usar para bien. Y una cosa aquí para Él fue, Él dice, ahora pues no sientan pena por ello. Es decir, no se sientan mal por lo que hicieron. Yo les acabo de decir que ustedes me vendieron, pero no se sientan mal. Imagínense, ni sientan mortificados por haberme vendido. Pues Elohim me envió delante de ustedes para preservar su vida. Es decir, no rencoroso. Fue su providencia divina, fue su providencia divina. Él planeó todo esto. Ustedes simplemente fueron un instrumento en las manos del Eterno para llevarme a mí al propósito que Él tenía conmigo, que era poder salvar sus vidas de ahora en adelante. Eso, vamos a llevarlo. Recuerda que hemos dicho a nosotros. Que Joseph es la sombra de lo que Yeshua hizo. Ahorita lo vamos a llevar a lo que Yeshua hizo. Dice,
porque ya van 2 años de hambre en Ares y faltan aún 5 durante las cuales nadie sembrará ni cosechará. Por esto Elohim me ha enviado por delante. ¿Ves? Él ahora reconoce, todo fue el propósito de él. Ahora, piensen en esto. Mientras él estuvo en ese proceso, yo no sé, pero mientras uno está en esos procesos difíciles, uno reniega, uno dice, pues uno no está contento, obviamente. Obviamente José en ningún momento estuvo, bueno, que qué bueno yo estar en la cárcel, o que mire lo que mis hermanos me hicieron, porque él no lo veía. O sea, mientras uno está pasando por el proceso, uno no lo ve, ¿cierto? Nosotros ahorita lo vemos porque estamos ya de afuera. Cuando uno ya sale, uno se da cuenta y dice, oh, esto pasó por esto y por esto y por esto. Pero mientras uno está en ese proceso malo, difícil, uno solo quisiera no pasar por eso, ¿cierto? Pero hay situaciones por las que nosotros necesitamos pasar. Mire que para él cumplir el propósito, la providencia divina obró en él y hubo situaciones muy difíciles por las que tuvo que pasar, pero para poder que se cumpliera el propósito que él tenía. Ahora, miremos esto. El Eterno tenía un propósito, pero eso no quiere decir que todo iba a ser color de rosas. Y en ese plan y en ese propósito, José fue madurando y cambiando y su carácter se fue formando para poder llegar a este momento, porque si no fuera por la preparación y todo lo que le pasó, en este momento a lo mejor él no tenía el corazón listo y apenas los viera ahora, es oportunidad mía de desquitarme y acabar con todos, ¿ves? Pero el corazón de él, todo ese proceso le sirvió para que el corazón de él estuviera listo para lo que iba a pasar, para lo que le iba a pasar, encontrarse con ellos y poderlos ayudar. Ahora dice, por esto Elohim me ha enviado por delante para que nuestra descendencia en Ares sea conservada y para salvarles la vida por medio de gran liberación. Aquí está, aquí se cumplió el propósito, ¿ok? Aquí ya me di cuenta, él dice, yo fui llamado, mi propósito era traer salvación a nuestra familia y en este momento se ha cumplido. Entiendan que no fueron ustedes los que me enviaron acá. Miren eso tan tremendo. Fue el Eterno. Ahí se da cuenta, ahí es donde los perdona, ahí se da cuenta. Mire, yo ahora me doy cuenta, ustedes no fueron, ustedes solo son los instrumentos que el Eterno usa para enviarme a mí a donde yo tenía que llegar. Y lo mismo a veces nos pasa con mucha gente a nuestro alrededor. Mucha gente a veces en el trabajo. Encontramos gente difícil en nuestro trabajo que nosotros quisiéramos ir donde la principal o donde el jefe a decirle, mire, saque esta de aquí por esto y esto. Gente difícil. Pero a veces, ¿para qué es eso? Porque nosotros tenemos que transformar y moldear nuestro carácter de alguna manera. ¿Ves? Entonces, todo pasa por un propósito. Y la palabra dice que todo obra para bien para aquellos que han sido llamados de acuerdo a su propósito, de acuerdo al propósito que el Eterno tiene para nosotros. O sea que casi siempre debemos pasar por algo duro para tener la recompensa, digamos. Muchas veces. Bueno, muchas veces, pero póngame cuidado, más que para tener la recompensa, es aprendizaje. Eso, sí. La maestra mía decía algo así, mire, si tú no pasas por ese proceso, si tú no eres preparado, la bendición te va a destruir. Es como para madurar. Sí, como manejar. No podemos manejar si no estamos de edad, ¿verdad? Ajá. Y es para prepararlos para ser de esas personas que necesitamos hacer para poder ser el propósito de Dios y para ayudar a la gente que Dios tiene que para nosotros nos ayúdenos. O como si nos caemos una y otra vez,
debemos levantarnos, o sea, cualquier golpe que tengamos, tenemos que coger más fuerza. Eso es como tener fe, Fuertes. así lo veo yo, como tener fe. Entre más golpes tenemos y seguimos creyendo y nos seguimos levantando entre más golpes y nos levantemos con más fe y con eso, yo lo veo así, ¿no? Como con más fuerza, eso es fe, Sí. eso Y es para muchas cambiar. veces, sí, muchas veces de esos golpes viene nuestro ministerio, como luz, como mucha gente que tiene matrimonios que están restaurados, entonces ellos pueden ministrar en matrimonios, como yo que 2 veces tuve cáncer, mi ministerio es muchas veces para Salud. orar a los que están malos, ¿verdad? Salud. Para la salud de la gente. Pues mire que no, sí, mire que sí tiene razón, no lo había visto por ese lado. Ajá. O sea, en el caso mío, ¿cómo sería? Era Yo digo- para, yo digo para ti es, ¿cómo se dice? Evangelize. ¿Cómo se dice? Como tú no creas en Dios, ¿verdad? Y hay mucha gente que no cree en Dios, que no saben. Es como ay, no puedo decir la palabra, pero Luz, you know what I mean, right? Evangelize. Evangelizar. Sí. O sea, hablarles a la gente del Eterno, hablarles de él. O por ejemplo, si lo que está diciendo ella es un ejemplo, poniéndolo en mí, o sea, que como yo nunca me casé, Sí, yo también puedo es. ministrar, digo yo, gente recién se casa por primera vez para que sepan, o digo yo, ¿no? O sea, como yo ministrar esa parte de las personas, ¿no? ¿O cómo? Diana se está refiriendo más a eso. Mira, Usted no creía en Dios. sí, es más en eso, es más a eso, Gloria. Es más, tú fuiste atea, ¿cierto? Entonces, ahora a mostrarle y a enseñarle a la gente que el Eterno es real, Vale, que Él es sí. verdadero. Ah, que sí, Él señora. existe, que Administrar esa parte a la gente. O sea, Exacto. con mi testimonio, o sea, estoy siendo testimonio, testigo de que él realmente existe con pruebas fehacientes, hechos, Sí, milagros, así con la vea. palabra. Ajá. Sí. Pero Yo puedo también, demostrar Gloria, física y espiritualmente puedo demostrar que sí es cierto. pero también, Gloria, es darle a la gente esperanza, que si no están casados, mira, yo soy un testimonio. Mira, Dios me trajo de allá y me trajo para acá. Y no está una escritura que Dios busca de from the east to the west, to the north, to the south. Él busca a ver quién puede decir que sí, ¿verdad? Así, Y así yo digo, muchas veces yo digo sí, que correcto. Dios, cuando yo he orado por gente que se quiere casar, yo recuerdo, Dios, tú buscas de aquí a allá, y yo he mirado mucha gente que Dios ha traído de otro país, te trae a América o te trae, pero te los juntan a los dos. Sí. De una esquina del mundo al otro. Como le pasó a Gloria. Como le Claro, pasó a sí, Gloria. sí, Ese es un imaginar. testimonio también, Gloria. Y para darle a la gente la esperanza que Dios... Sí, todo es sí. posible. Luz tiene razón, claro, para yo ser testimonio de lo que realmente es, lo que realmente existe, pero es que yo a veces exagero porque es que me emociono tanto. Gloria, mire, dice que donde está nuestra debilidad, ahí está nuestra fortaleza. Esa fortaleza. Sí, Venga ya. lo que pasa es que sí, si tú, digamos, económicamente tú siempre has sido pobre, tu fortaleza está ahí. Lo que pasa es que cuando salgas y conozcas al Eterno y empieces a caminar y aprender de sus caminos y hacer las cosas correctamente, entonces tú empiezas a tener eso que no tenías. Entonces vas a hacer testimonio de cómo el Eterno cambia. Entonces, por eso el proceso es difícil. Además, el proceso es difícil porque nosotros mismos nos los hemos hecho difíciles, ¿sí? Por nuestra inmadurez. ¿Qué le pasó a Joseph? Por su inmadurez y todo provocó ciertas cosas también en su vida. El odio de sus hermanos. ¿Para qué se pone a contar ese sueño que tiene? Que él va a estar en autoridad sobre ellos, sabiendo que sus hermanos lo odiaban. Con mayor razón. O sea, eso provocó que más lo odiaran, que más quisieran hacerle daño. ¿Ves? Entonces, en nuestra inmadurez, todo lo que nos pasa en el camino es
para, yo les decía ahorita, para que cuando te llegue la bendición, tú puedas mantenerla y no te destruya. Un ejemplo, si José no hubiera estado listo, José no hubiera estado listo, cuando llegaba su familia y se presentaba entre él, dice, estos están muriendo de hambre, estos me quisieron matar, me vendieron como esclavo, yo voy a destruirlos, tengo ahora la posibilidad de que se mueran, no les voy a vender comida, voy a dejarlos que se mueran. ¿Sí o no? Si claro, él, aún haría eso. si él no hubiera sido transformado en ese proceso. Yo ¿Ves? Entonces, ¿qué hubiera pasado? Lo que Dios hizo con él, el Eterno estaba haciendo con él para bendecirlo, hubiera sido, en vez de bendecirlo, hubiera sido una cosa para destruirlo a él y a su familia. Por eso en ese proceso su carácter tiene que ser cambiado. En el proceso en que nosotros estamos con el Eterno, nuestro carácter va a ser transformado. Entonces, cuando lleguemos a donde Él nos quiere llevar, en el propósito que debemos cumplir en nuestra vida que Él nos tiene, vamos a llegar preparados, listos para recibir la bendición, porque esa bendición es para bendecir a otros. Nos va a bendecir a nosotros, a nuestra familia, pero va a bendecir a otros. Él dice, entiendan que no fueron ustedes los que me enviaron acá, sino el mismo Elohim, pues me ha hecho ser para el faraón como padre y adón de toda su casa y también como gobernador de todo Ares, de Misraim. Mire, lo mismo hace Yeshua. Dice, Yeshua cumple el mismo propósito. Vamos a ir a Mateo 27. Voy a leerlo, creo que lo separé acá. Mateo 27, del 45 al 50 dice, aquí Yeshua está hablando. A Yeshua lo llevan al madero y pues lo están tratando mal. Y él dice, ahí dice, desde las 12 del mediodía hasta las 3 de la tarde, toda la tierra quedó cubierta en oscuridad. Alrededor de las 3, Yeshua gritó a gran voz diciendo, Elí, Elí, lam shvaktani, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Él se sintió solo, Yeshua se sintió solo, ¿cierto? Perdón, ¿de qué hora de 12 a qué? ¿De 12 a 3. PM o a 3 de la tarde, sí, desde las 12 del mediodía hasta las 3 de la tarde. Okay. Al escuchar esto, algunos de los que pasaban dijeron, está llamando a Eliyahu. De inmediato uno de ellos corrió, cogió una esponja y la empapó en vinagre y la puso sobre el palo y se la dio a él para que la bebiera. El resto dijeron, esperad, veamos si viene Eliyahu y lo rescata. Pero Yeshua gritando de nuevo a gran voz entregó su espíritu. O sea que Yeshua aquí murió, ¿sí? Aquí él dice, en Joseph 45:8 dice, entiendan que no fueron ustedes los que me enviaron acá, sino el mismo Elohim. Yeshua le está pasando lo mismo. Él está agonizando. Él siente en ese momento que de pronto el padre le ha abandonado, pero él sabe, él decía, he cumplido el propósito para el cual él me ha llamado. ¿Sí? Dice, yo estoy aquí. A Yeshua lo abandonaron sus discípulos en los últimos momentos. ¿Sí? Él también fue abandonado, pero él sabía que él tenía un propósito por el cual estaba aquí. Y a pesar de todo que fue difícil, como para Joseph fue difícil, él quiso seguir para cumplir ese propósito. Uno de los versículos que nos tocaba leer hoy es Lucas 24, sí, Lucas 24, del 30 al 48. Voy a leerlo. Lucas 24, del 30 al 48.
Sí. Voy a leer, porque ese era uno de los que nos tocaba leer, ¿cierto? Sí. Dice, entonces, póngame en cuidado. Esto es cuando Yeshua ha resucitado. Él ya empezó a aparecérsele a la gente después de, o sea, cuando ya resucitó. Dice, y aconteció que al reclinarse con ellos a la mesa, tomó el matzah y dio la barajak a Yahweh, o sea que oró, y después de partirlo les daba. Entonces se les abrieron los ojos y lo reconocieron, pero él desapareció de su vista. Es lo mismo que les pasó a los hermanos de Joseph. Abrieron, ahí como que se dieron cuenta, reconocieron, wow, él es nuestro hermano, y obviamente sintieron temor, ¿cierto? Aquí Yeshua, después de que se les había aparecido, comieron con él y los ojos les fueron abiertos. Es decir, reconocieron, wow, él era el que nosotros conocíamos. Y dice, entonces se le abrieron los ojos y lo reconocieron, pero él desapareció de su vista. Y se dijeron el uno al otro, ¿no estaba ardiendo nuestro corazón mientras nos hablaba en el camino y nos interpretaba Tanakh? Llévenselo levantándose en aquella misma hora, volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos, a los que estaban con ellos, quienes decían, nuestro Adón se le apareció a Simón, quien lo vio con sus propios ojos. No hay duda, el Adón ha vuelto a la vida de entre los muertos. Básicamente lo mismo que le pasó a Joseph. Para ellos y para el papá de Joseph, para Jacob, Joseph estaba muerto. ¿Sí o no? Sí. Y aquí básicamente está para él es como que, wow, él no creía que su hijo pudiera estar vivo y ahorita se va a dar cuenta que su hijo está vivo. Aquí Yeshua había muerto y ahora ellos se dan cuenta que Yeshua está vivo. ¿Sí? No hay duda que ha vuelto de entre los muertos. Entonces, porque tenía que haber alguien, el Eterno escogió a alguien para esto. Y anteriormente, pues por eso Joseph es una sombra de lo que Yeshua vino a hacer. A medida que uno lee la historia de Joseph, es como algo parecido a lo que le pasó a Yeshua. Decía, no hay duda, el Adón ha vuelto a la vida de entre los muertos. Y contaban las cosas que les había sucedido en el camino y cómo lo habían reconocido cuando partió el matzah. Mientras ellos hablaban de estas cosas, Yeshua se puso en medio de entre ellos y les dijo, Shalom Aleichem. Ese era el saludo en hebreo, como él saludó. Dice, Shalom Aleichem. Shalom Aleichem significa Shalom a ustedes. Es el saludo que siempre utiliza el Creador, y también el Rabí Yeshua usaba ese saludo. Él decía, Shalom Aleichem. Y es como la canción, ¿recuerda? Shalom Aleichem. De los ángeles, de los ángeles. De los ángeles, sí. Perplejos y atemorizados, ¿ves? Lo mismo que los hermanos de Joseph, que quedaron perplejos y atemorizados. Porque, wow, él está vivo, y no solo está vivo, está en autoridad. ¿Ves eso? No solo estaba vivo, sino que está en autoridad, en una posición que nosotros nunca imaginamos que pudiera estar. Pensaban ellos que veían un espíritu, pero él les dijo, ¿por qué están temblando y surgen dudas en sus corazones? Miren mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpen y entienda, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como ven que yo tengo. Mire, una de las bases fundamentales de nuestra creencia como creyentes es la resurrección de Yeshua. Y escuche, la resurrección en cuerpo, no solo el espíritu, en cuerpo, porque es eso lo que le da autoridad a él
Eso es lo que dio autoridad para que él pudiera salvar a toda la humanidad. El que él venció la muerte. Y por eso él tenía que manifestarse y dar evidencia que él físicamente estaba vivo. No es que Yeshua, y eso es una base de nuestra creencia que debemos tener aquí en nuestro corazón, en nuestra mente. Ok, Yeshua resucitó, pero él resucitó en carne. ¿Sí? Porque nosotros mucha gente dice, no, pero pues sí, su espíritu está vivo. No, él resucitó en carne y se les apareció a sus discípulos y dice, miren mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpen y entiendan, porque un espíritu no tiene carne ni hueso, como ven que yo tengo. Dice, y diciendo esto, les mostró las manos y los pies. Pero como ellos aún no acababan de creer a causa del gozo y estaban desconcertados, les dijo, ¿tienen algo aquí de comer? Y ellos le dieron parte de un pescado asado y un panal de miel, los cuales él tomó y los comió en presencia de ellos. O sea, básicamente les estaba dando evidencia. Yo estoy aquí, yo soy vivo. Yo estoy vivo, yo estoy vivo. Y no es un espíritu, no es un ángel, porque recuerde que en esa época los judíos, ellos creían en espíritus, creían en ángeles, ellos creían en todo eso. Por aquí él les está manifestando, no, yo estoy aquí y estoy en cuerpo vivo. Hasta comió con ellos, los cuales él tomó y los comió en presencia de ellos. Luego les dijo, estas son las palabras que les hablé cuando estaba todavía con ustedes, que era necesario que se cumpliera. Miren esto lo importante, que se cumpliera todo lo que está escrito de mí en la Torá de Moshe, en los Nevid y en los Tehilim. Entonces, voy a volver a leer esa parte. Dice, estas son las palabras que les hablé cuando todavía estaba con ustedes, que era necesario que se cumpliera todo lo que está escrito de mí en la Torá de Moshe. Escuche, la Torá de Moshe, nosotros vamos, cada medida que seguimos estudiando, vamos a ver a Yeshua ahí, porque él dice, era necesario que se cumpliera todo lo que está escrito en la Torá de Moshe. La Torá de Moshe son los 5 primeros libros, que son Génesis, Éxodo, Deuteronomio, Números y Levíticos. Ok, entonces el orden, vamos a verlos si los decimos en orden. Génesis, Éxodo, Levíticos, Deuteronomio, Números y Deuteronomio. Deuteronomio es el último. Deuteronomio, sí. Bueno, esos 5 libros forman la Torá. Y Yeshua dice, era necesario que se cumpliera todo lo que está escrito de mí en la Torá de Moshe, porque la Torá la escribió Moshe. En los Nebim, en los profetas, y en los Tehilim. Los Tehilim son los salmos. Porque cuando uno lee los salmos, muchas de las profecías que pasaron, de las cosas que pasaron con Yeshua, están escritas en los salmos. David, muchos de los salmos que David escribió, tienen lo que le iba a pasar a Yeshua. Entonces, él dice, esto lo que era necesario que se cumpliera todo lo que está escrito. Es decir, la muerte de Yeshua formaba parte del plan divino del Eterno, porque lo que Yeshua iba a hacer con la humanidad, por la humanidad, fue lo que Joseph hizo por el pueblo de Israel. Porque, y mire que desde el momento, después de que Joseph trae a la gente, trae a toda su familia ahí es donde se multiplican.
ahí es donde ellos empiezan a formar un pueblo, porque de hecho ahí dice que básicamente llegaron como 70, de los que llegaron como 70 personas, ¿cierto? ¿Cómo llama? Misraim, no, Israel. Allí. no, ¿dónde es que él llega? ¿Dónde está viviendo? En Canaán. No, ahorita, de Canaán salieron para José. Egipto, para Egipto. 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 Entonces, cuando ellos llegaron a Egipto, se supone que eran 70, ¿cierto? Los 11 hermanos y su familia. Cuando llegaron ahí es donde se empieza a cumplir la profecía de que ellos empiezan a crecer como pueblo. ¿Cierto? Mire, por eso era necesario que José pasara por lo que pasó y era necesario, ¿para qué? Para poder que el plan del Eterno con el pueblo de Israel se cumpliera. Lo mismo pasó con Yeshua. Era necesario que él pasara por todo lo que pasó hasta llegar al madero y morir para poder que todos nosotros pudiéramos tener acceso y recibir la salvación. ¿Ves? Porque entonces es a través de él que nosotros tenemos acceso a las salvaciones. Es a través de Yeshua. Y por eso dice, por eso nosotros estamos estudiando la Torah desde la perspectiva hebrea, porque Yeshua fue hebreo, fue judío. Entonces, desde el momento en que en toda la Torah habla de Yeshua, todo lo que nosotros vamos a ver en la Torah nos va a hacer una referencia a lo que Yeshua iba a hacer después. Por eso es tan importante entender la base, que es la Torah. Esa es la base para nosotros entender todo el proceso de salvación del Eterno para con nosotros. Ahora dice, en los Nevit son los profetas y en los Tehilim son los salmos. Entonces, era necesario que se cumpliera todo eso. Entonces les abrió la mente para que entendiera la Tanakh. O sea, que entendieran. Recuerde que desde la perspectiva hebrea, para ellos la Tanakh son el antiguo pacto. No cuando está escrito con Mateo, no, esa parte ellos no la incluyen como la Tanakh. Y les dijo, así está escrito, y así fue necesario. Oiga lo que dice. Y les dijo, así está escrito, y así fue necesario que el Mesías padeciera y volviera a la vida de entre los muertos el tercer día. O sea, ¿ves? Era necesario. Nosotros a veces, nosotros en nuestra humanidad y nosotros no queremos que nadie sufra, ¿cierto? Nosotros no queremos sentir, nos da pesar que, es más, en nuestros hijos, nosotros no queremos que nuestros hijos sufran, ¿cierto? Queremos que todo sea perfecto para ellos, los queremos cuidar lo mejor posible. Pero a veces pasar por ciertas situaciones difíciles es lo que hace que la gente madure, que la gente crezca, que maduremos, que crezcamos, que podamos ser seres humanos independientes. Y Yeshua dice, así está escrito, y así fue necesario que el Mesías padeciera y volviera a la vida de entre los muertos al tercer día. O sea que todo esto era necesario que pasara. Si no fuera por esto que pasó, nosotros no estaríamos aquí ahorita compartiendo como creyentes, no estaríamos. Si no fuera por lo que él hizo, por lo que él pasó, era necesario que padeciera y volviera a la vida. Esas dos cosas son la base fundamental de nuestra creencia. Nosotros los que creemos en el Dios de Israel y los que creemos en Yeshua,
esta es una base fundamental que nosotros tenemos que tener dentro de nosotros. Yo estoy aquí gracias a lo que Yeshua hizo en el madero, gracias a su muerte, y tenemos que incluir eso, y su resurrección, porque son las dos cosas que hay que poner. No solo porque él murió, es porque él resucitó. Esas dos cosas son la base de nuestro creencia como creyentes, porque es gracias a la resurrección de él es que nosotros podemos tener acceso al Padre. Dice, y les dijo, así está escrito, y así fue necesario que el Mesías padeciera y volviera a la vida entre los muertos el tercer día, y que se predicara en su nombre la Teshuvá para el perdón de transgresiones. La Teshuvá es el arrepentimiento, así se dice en hebreo, Teshuvá. Dice, y que se predicara en su nombre la Teshuvá para el perdón de transgresiones en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. O sea que, gracias a todo lo que él hizo, su nombre, gracias al arrepentimiento y al perdón de nuestras transgresiones, nosotros vamos a tener acceso. Dice, ustedes son testigos de todo eso. He aquí, yo enviaré la promesa de mi Abba sobre ustedes, pero quédense en la ciudad de Jerusalén hasta que sean investidos con poder de lo alto. Creo que era hasta el 48, sí, era hasta 48. Ustedes son testigos de todo esto. Entonces, él les está diciendo, ustedes se dieron cuenta todo lo que yo viví. Ustedes vieron todo lo que a mí me pasó, pero también ustedes son testigos de que todo lo que a mí me pasó estaba escrito en la Torá de Moche, estaba escrito en los Nevid, que es los profetas, y estaba escrito en los Tehilim, que es los salmos. Todo lo que yo viví estaba escrito, era necesario. Ustedes, de hecho, Pedro dice que él no quiere que le pasen cosas antes a Yeshua y que lo quería proteger de lo que le iba a pasar. Pero tenía que pasar Yeshua por esto. Porque es que lo mismo que José. ¿Por qué José es una buena sombra? Porque a lo mejor cuando vemos el proceso y la historia de José, podemos entender un poquito mejor el proceso por el que Yeshua pasó, porque es más fácil de pronto entender la historia que tiene la vida de José. Porque de pronto decimos, bueno, pero la resurrección y la muerte, bueno, es precisamente, es una sombra de lo que Yeshua iba a venir a hacer. Joseph trajo salvación al pueblo de Israel. Yeshua trae salvación a la humanidad. A través del perdón y el arrepentimiento en Yeshua es que nosotros podemos entonces tener acceso, y toda persona que quiera puede tener acceso a través de Yeshua. ¿Cómo entró el pueblo de Israel a poder ser salvo? A través de José. José los admitió a todos. De hecho, generalmente, y esto es una cosa que pasa en la Biblia, generalmente la Biblia no habla de las mujeres o no habla de las mujeres y los niños, no habla mucho de ellas, en la historia no se habla mucho de ellas, pero es de entenderse que en las familias cuando nacían, porque se dice que digamos que nacieron los 12 hijos de Jacob, y solo se menciona a una de las hijas, que es Dina, y se menciona por un problema que hay con ella. Pero ellos tuvieron muchas hijas. De hecho, se cree que entraron, mucho más de 70 personas, porque solo se están contando los hijos hombres. Ahí en la genealogía nos lo muestra. Ahí nos dice que Jacob, Rubén tuvo estos y estos hijos, y mire que solo nombran hombres, ¿cierto? Mayoría son hombres y hombres. Bueno,
Entonces, generalmente no nombran las mujeres, pero se supone que ellos tuvieron mujeres y sus esposas. Mire que no cuentan las esposas, cuentan 70 hombres, 70, pero si cuentan las mujeres y cuentan los niños, entonces realmente entró un pueblo mucho más de 70 personas con José, entraron allá a Egipto. ¿Ven? Ok. Bueno, yo creo que hasta aquí la lección de hoy básicamente era ver cómo Joseph llega a ser el salvador del pueblo de Israel, cómo Yeshua llega a ser el salvador de la humanidad y que ellos pues pasan por procesos difíciles, los dos. José pasa por un proceso muy difícil, Yeshua pasa por un proceso difícil, pero ellos entienden. Lo bonito de esto es que ellos entienden el propósito del Eterno en sus vidas. Y eso es una cosa que nosotros nos debemos preguntar, sobre todo cuando pasamos por situaciones difíciles. ¿Estamos entendiendo el propósito del Eterno en nuestra vida? No, uno no piensa en eso en ese momento. Uno no piensa en eso, uno no piensa en eso. Para nada, uno no. ¿Y por qué a mí? Y uno solo es, ¿por qué a mí? ¿Por qué me está pasando esto tan difícil? ¿Yo qué he hecho para merecer? Joseph no hizo nada para merecer que lo metieran preso, porque es más, él trató de evitar a la esposa de Potifar que estaba detrás de él y lo metieron preso. Él podría decir, bueno, pero porque a mí sí, mi hermano me vende y ahorita hasta me hace meter preso. ¿Ves? Y hubo muchas cosas él no se buscó y no se ganó, pero por ellas pasó. Muchas veces nosotros sí nos buscamos cosas, sí nos buscamos problemas, pasamos por eso. Otros no los buscamos, pero pasamos por eso. Entonces, siempre tenemos que pensar esa frase, dice, mientras nosotros estemos con él, todo lo que nos está pasando es por un propósito. Algo siempre es, ¿qué tengo que aprender? Es más, yo he aprendido que es que mientras más fácil uno se haga esa pregunta y se dé cuenta de por qué estoy pasando por eso y cuál es el propósito, más fácil va a salir de esa situación, más rápido puede salir de esa situación. ¿Cuál es el propósito para yo estar pasando por esto? ¿Por qué estoy pasando por esto? ¿Cuál es el propósito del Eterno en esto? Por eso hay un dicho que dice, que eso sí, que no, unas palabras que dice, si hay cosas que no puedo controlar, ¿para qué me preocupo? Y si hay cosas que no controlo, no me preocupo. Y si puedo controlar, pues tampoco me preocupo, porque las dos tienen solución. Entonces, la gente se preocupa mucho por esto o aquello, pero ahí está. Pues si no puedo controlarlo, pues ¿para qué me